O sea, tradicionalmente nuestra fuente es judeo-cristiana. De eso no es que estoy hablando. De lo que hablo es de la gente que una vez cristiano, de momento quieren ahora entender que lo propio es hacerse judíos. Quieren coger algo de la ley, pero nada más. Sí. Una cosita nada más. Entonces, no. Volver para atrás. Sí. Sí. Han tenido que confesar que hay iglesias mesiánicas que han dejado a Cristo. Sí. Increíble para Sí. que entonces me hace pensar que jugar con el concepto de antes de Cristo es como que abofetearlo y hay un peligro y Satanás puede tomar ocasión para... Sí, no. Se dan esos casos ya. Yo conozco personas que entraron en movimientos mesiánicos y hoy en día no son ni mesiánicos. O sea, son judíos. Son judíos. Son judíos. Se cambia inclusive el nombre, se ponen nombres judíos. Sí. Entonces, lo gracioso de eso es que ahora hablan mal de los cristianos. Pues a mí me gusta sentarme con la gente. No hace mucho yo me senté con un rabino y sus estudiantes, ¿no? Mesiánicos. Y todo el empeño de ellos, de los estudiantes, era, pues lo hemos escogido usted para tener esta conversación porque hemos visto sus programas y queremos que usted pudiera ser, una vez le convenzamos, encantaría que me convenzan, claro que sí. Una vez le convenzamos de que nuestras argumentaciones son las correctas, bíblicamente hablando, pues usted pueda entonces utilizar su programa y hacer un mejor servicio para la causa de Yahvé. Fantástico, vamos para adelante. Y ellos muy entusiastas hablando de sus temas y el rabino solamente oyendo, ¿no? Él no entraba en el proceso, pero al final yo le dije al rabino, óigame, rabino, yo no voy a contradecir a sus estudiantes. Yo lo que quiero es hablar con usted y usted le dice a sus estudiantes si mi planteamiento es correcto o es incorrecto. Porque con ellos no voy a entrar en discusión. Eran muchachitos jóvenes, imagínense, tienen una concepción de que a ti te tragamos porque te tragamos, ¿verdad? Yo me voy a dirigir a usted. Entonces, una vez yo me dirija a usted, usted le comunica a ellos si lo que yo le estoy diciendo a usted es correcto o es incorrecto. Pues yo parto de la premisa que el rabino es más sosegado y va a analizar mejor mis planteamientos. Y una vez yo termino de hacerle una serie de planteamientos con respecto precisamente a esto que estamos señalando, con respecto a la fe cristiana, con respecto al libro de Colosenses, con respecto al libro de Gálatas, con respecto a la carta de Pablo a los romanos, con los dos escenarios, romanos a un lado, judíos a otro, le digo, rabino, ahora a mí me gustaría que usted le diga a sus estudiantes si mis postulaciones están equivocadas, bíblicamente hablando. Entonces él se voltea y le dice, no están equivocadas, no están equivocadas. Le digo, entonces usted cree que vale la pena el esfuerzo de convertirme a mí en judío. Dígaselo a ellos. Dice, no hay que convertirlo en judío. Pues se acabó la conversación. Ya no tenemos que seguir discutiendo. Pues ya se acabó porque, o sea, uno va a descubrir seriamente aquí que la fe cristiana se fue distanciando del judaísmo. Mire, si quien primero quería ser judío era la fe cristiana, ¿por qué Pablo entraba a la sinagoga? ¿Por qué Pedro entraba a la sinagoga? Porque quería ser judío, reconociendo que Jesús era el Mesías. Pero ¿qué hacían cuando entraban a la sinagoga? Los botaban y los metían presos. Los botaban y los metían presos, los botaban y los metían presos, los botaban y los metían presos, y los botaron y los metieron presos hasta que le quitaron la sinagoga y se la destruyeron. Pues ya no tiene sinagoga, pues ¿a dónde vamos? Vamos entonces a empezar nosotros. Esa es la realidad histórica. Ellos dicen eso. ¿Cómo es? No entendí. Usted acaba de citar el verso de que no juzgue por sábado, Sí. pero hay mesiánicos que me han dicho que eso era intencionado de que no lo juzgue porque usted no observa el sábado. Sí. Desde otro ángulo. Sí. Porque ese es un proceso de retórica muy legítimo en los planteamientos rabínicos. Y tienen el derecho,
Pero el contexto histórico no implica eso. O sea, cuando tú coges toda la suma de lo que Pablo postulaba, Pablo no estaba... Bueno, también es así. Si ellos estuvieran conformes con lo que Pablo dijo, no hubieran escrito un libro donde se declara a Pablo enemigo del judaísmo. No, los judíos y los mesiánicos, ambos. Sí. Entonces, no hubieran planteado eso. Entonces, en ese contexto, uno entiende perfectamente. Y vuelvo y digo, o sea, yo avalo el movimiento mesiánico. Yo lo avalo. Y de hecho, lo hemos apoyado en esta iglesia. No me malinterpreten. ¿Por qué? Porque obviamente, si un movimiento mesiánico logra ganar a un judío para Jesucristo, gloria a Dios por ello. Para Jesucristo. Sí, gloria a Dios por ello. Y hay ahora mismo en Israel, hay ministerios cristianos. Porque obviamente con los judíos de la diáspora que han venido a Israel para radicarse a Israel, pues hay judíos de octava generación, de novena generación, de argentinos, de europeos, de suramericanos, de centroamericanos, que se regresan a Jerusalén, pero se regresan siendo ya cristianos, siendo evangélicos. Y cuando ellos llegan allí, obviamente ellos entienden que su gran consigna es ganar al pueblo de Israel para la fe cristiana. Y en eso ellos están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y ese esfuerzo yo lo avalo y yo lo apoyo. Yo lo que no aceptaría es el hecho de que me hagan entenderme a mí que yo tengo que entrar a un proceso de práctica judía. No, yo no tengo por qué hacerlo. En lo absoluto. Bueno, pero vamos a seguir, porque todo esto lo vamos a empezar a trabajar una vez entremos al Pentateuco, ¿verdad? ¿Quién finalmente mata a Pablo? El Imperio Romano. El Imperio Romano. Ok. Otro planteamiento de interpretación, otro elemento de interpretación. No sé si ustedes recuerdan que fue el resultado del nacimiento de la crítica, donde se plantea la lectura racional de las Escrituras y donde se pone en duda la autenticidad de Moisés como el autor, ¿verdad?, del Pentateuco. Y claro, cuando hablamos de los primeros teólogos que empezaron a trabajar con este campo, como lo fue Richard Simon, que fue en el siglo XVII, ¿verdad?, y Baruch Espinosa, también lo fue en el siglo XVII, ambos postulaban que el verdadero autor, el que escribió el Pentateuco en su totalidad, fue Esdras. Estos dos teólogos postulaban que el verdadero autor del Pentateuco fue Esdras y no fue Moisés. Pues porque ellos dicen que primero hubo una tradición oral y que esa tradición oral no fue escrita, y que después de esa tradición oral entonces fue que empezó a escribirse la tradición. Y desde luego, cuando se empezó a escribir la tradición, esa tradición no fue completada en su totalidad o no fue desarrollada en su totalidad, que fue cuando acaeció las dos grandes desgracias de Israel, que fue por un lado el cautiverio asírico y por el otro lado el cautiverio babilónico. Pero cuando Esdras descubre los documentos, estos individuos postulan, yo no lo estoy postulando, estos individuos postulan y dicen que Esdras entonces se encargó de reescribir, de redactar, de adicionar lo que faltaba. Y Esdras viene de un país que es adelantado, una nación adelantada y unos conocimientos que acá no había. Pero obviamente estamos frente a hipótesis, ¿sabes? Estamos frente a hipótesis.